La fantasía estrella de este mito de la cruel Inquisición está en la quema de brujas. El miedo a la brujería fue una psicosis que estalló en el norte de Europa y fue en esos países protestantes donde más personas fueran quemadas en la hoguera por ello. Cuando la locura alcanzó el sur católico, fue precisamente la Inquisición la que frenó el ansia de muchos por ver brujas por todas partes. En el año 1486 se escribió un libro en Alemania titulado Malleus Maleficarum, Martillo de Brujas, que culpaba a las brujas de la mayor parte de los males, incluido el mal tiempo. Poco después, en 1490, la Iglesia declara que este libro es falso, pero en los países protestantes el libro se convertirá en poco tiempo en una de las causas que extendieron la paranoia sobre las brujas. En 1538, la Inquisición española alerta de nuevo a sus tribunales de que no deben hacer caso a semejante libro. Del análisis de los procesos inquisitoriales se deduce que la Inquisición se ocupó relativamente poco de los asuntos de brujería y que aplicó sentencias benignas para la época. Por ejemplo, en el Tribunal de Santiago de Compostela, España, no llega al 7% el número de causas relacionadas con la brujería y de ellas todas, excepto 2, fueron sancionadas con una simple abjuración. Los tribunales de Toledo y de Cuenca no pronunciaron ninguna sentencia de muerte por brujería en los 307 procesos que iniciaron por ese tema, y en muy pocos se aplicó la tortura. En 1591, el Tribunal de Toledo no condenó a muerte a una mujer que confesó el asesinato ritual de varios niños. Más bien, recibió a cambio 200 azotes. No sabemos si por bruja o por mentirosa. A menudo se transmite la idea de que bastaba acusar a una persona de brujería para que la Inquisición la sometiese a tortura hasta, por supuesto, arrancar su confesión y entonces lo quemaban en la hoguera. La realidad fue bien distinta, pues si en los países del norte, protestantes, por supuesto, a menudo ocurría así, la Inquisición en ese sentido era mucho más escéptica, hasta el punto de que ni siquiera la confesión del acusado se consideraba prueba suficiente por sí misma si no había pruebas de que los daños causados fueron reales, y en tal caso se condenaba al acusado por los hechos, pero no por unos supuestos poderes demoníacos en los que los inquisidores católicos por contra no creían. Los tribunales civiles, por ejemplo, fueron mucho más severos con la brujería por la Inquisición, como el de Vic, a sus tribunales de cómo actuar cuando un brujo condenó a 45 brujas. Además, en Cataluña, España, decenas de brujas fueron ahorcadas en varios pueblos por orden de los tribunales locales. De las ejecuciones por brujería en España, muy pocas comparado con los países protestantes, solo el 10% se deben a la Inquisición. El 90% restante fue obra de los tribunales civiles. Lo que no vemos en todo momento es que, a pesar de que podemos encontrar crueldad también en los tribunales inquisitoriales, teniendo en cuenta el funcionamiento general de la justicia de la época, la Inquisición era de largo
mucho más sensata y misericordiosa que los tribunales civiles, y desde luego también mucho menos cruenta que los tribunales civiles o religiosos controlados por protestantes. No podemos juzgar a unas personas u organizaciones según los parámetros de una época que no es la suya. Lo justo es contextualizar. El tema de la quema de brujas sigue siendo aún hoy el buque insignia de los ataques contra la Inquisición, porque ahí se mezclan los prejuicios anticatólicos, anticlericales y también una gran realidad hoy, en nuestros días, las causas feministas. Fíjense qué interesante lo que dice el Código Da Vinci. Durante 300 años la Iglesia quemó en la estaca la asombrosa cifra de 5 millones de mujeres. Esta es una cifra repetida en la literatura neopagana, Wicca, New Age y feminista radical, aunque en otras webs y textos de brujería actual se habla de hasta 9 millones de mujeres. Los neopaganos necesitan una Shoah propia, o por qué no decirlo, una especie de holocausto, perdón por la expresión, con lo que alegremente se unen a los protestantes magnificando las cifras de los países católicos. Pero veamos qué hay de cierto en esto. Cuando acudimos a historiadores serios, se calcula que entre los años 1400 y 1800 se ejecutaron en Europa entre 30.000 y 100.000 personas acusadas de brujería. No todas fueron quemadas, no todas eran mujeres, y la mayoría no murieron a manos de oficiales de la Iglesia, ni siquiera de católicos. La gran mayoría de víctimas fue en países protestantes, especialmente en Alemania, coincidiendo con las guerras campesinas y protestantes del siglo XVI y XVII. Cuando una región cambiaba de denominación religiosa, abundaban las acusaciones de brujería y la histeria colectiva. Los tribunales civiles, locales y municipales eran especialmente entusiastas con el tema. Los países anglosajones, los que más han contribuido a crear la leyenda negra sobre España y sobre el catolicismo, deberían recordar que Inglaterra, con mucha menos población, quemó en la hoguera muchísimos más brujos y brujas que la España católica. Al fin y al cabo, la creencia en brujos y aquelarres estaba mucho más arraigada en el norte de Europa. De todas formas, la brujería ha sido perseguida y castigada con la muerte por egipcios, griegos, romanos, vikingos, etc. El paganismo siempre mató brujos y brujas. La idea del neopaganismo feminista, de que la brujería era una religión feminista precristiana, no tiene base histórica. La idea del protestantismo, de que la quema de brujas era más propio de la Inquisición católica, es el colmo de la tergiversación. El historiador danés Gustav Henriksen hace un estudio de la quema de brujas en Europa y nos da cifras sin hacer distinciones entre confesión religiosa o tipo de tribunal. Vamos a ver lo que nos dice este historiador. Dice lo siguiente: no fue la Inquisición quien inició la persecución, sino la justicia civil en Suiza y Croacia. Resulta interesante ver cómo la Inquisición de Milán no sabía qué hacer con dos caminantes nocturnas que en el año 1384 confesaron haber participado
en una especie de aquelarre blanco en el que el hada Madonna Oriente les instruía en la forma de ayudar a la gente a combatir la brujería. Parece ser que la legalización de la caza de brujas tuvo su origen en las exigencias del pueblo que presionaba a los tribunales civiles. Poco a poco, la Iglesia también hubo que adaptarse a esta corriente, pero la Inquisición no aparece involucrada. Y repito, hermanos, la Inquisición no aparece involucrada, dice este historiador, en ese tipo de persecuciones con anterioridad al siglo XV. Se calcula que hubo cerca de 100.000 causas de brujería en Europa, de las cuales la mitad, o sea, unas 50.000, acabaron en la hoguera, pero como podemos ver, la intensidad de las persecuciones varió mucho de país en país. En la descripción, hermanos, de este video vais a encontrar un enlace donde este mismo historiador nos va a dar mucho más datos. Ahora vamos a mostrar un listado de países europeos en el cual vamos a arrojar las cifras de ejecuciones que existían en esos países. Tengamos en cuenta que algunos de los países que hoy son católicos, en la peor época de caza de brujas, estaban en manos de los protestantes, como la misma Polonia o Liechtenstein. Los tres principales países católicos, Portugal, España e Italia, son justo los que menos incidencia muestran. Casi a continuación va Francia, que ya no tenía Inquisición, y el historiador dice lo siguiente a continuación. Vean qué interesante mientras observamos este gráfico que os muestro. La mitad de todas las quemas de brujas se produjeron, como vemos, en los estados alemanes, donde fueron ejecutadas 25.000 personas, más poniendo el número de ejecuciones en relación con el de habitantes, vemos que Liechtenstein es el lugar donde más cruda fue la persecución. 300 quemas con relación a 3.000 habitantes, corresponde a un 10% de la población. A la cabeza del extremo opuesto de la escala, con una intensidad de una fracción de unidad por 1.000, encontramos a Portugal, España e Italia, los únicos países que conservaron la Inquisición adaptándola a su nueva base nacional. La documentación correspondiente a la primera parte de la Edad Moderna es tan abundante que nos permite con gran seguridad decir cuántas de las quemas de brujas registradas se debieron a la Inquisición. Las cifras, por inesperadas, resultan asombrosas. Vean el gráfico. Para Portugal es 1, para España 27 y para Italia 8. El resto de un total de cerca de 1.300 ejecuciones repartidas entre los tres países se debieron a los tribunales civiles y episcopales de los mismos. La explicación al hecho de que la Inquisición prestase tan poco interés al aspecto demonológico nos la da un catedrático de la Universidad de Salamanca, Rafael de la Torre, y observa a principios del siglo XVII que mientras los especialistas en derecho romano y los teólogos normalmente opinaban que el aquelarre era un hecho real, coincidían casi todos los canonistas en rechazarlo como producto de la imaginación. Notemos que precisamente era a canonistas a quienes la Inquisición solía dar empleo. Al principio, España siguió a la saga de otros países. De 1498
a 1522, el Santo Oficio condenó a 11 brujas a la hoguera. Mas en 1526, la élite de teólogos española se reunió en Granada para elaborar unas nuevas instrucciones con respecto a la brujería. Con las instrucciones de 1526 se consiguió librar a España de la quema de brujas durante la mayor parte del siglo XVII. Influida por Francia, en 1610, la Inquisición española volvió a introducir en el norte de España la pena de la hoguera. En total, 7.000 personas fueron acusadas de brujería. Todo ello podría haber terminado en un auténtico holocausto. Mas por suerte, el inquisidor Salazar, encargado de las pesquisas, se había comprometido a conseguir pruebas sobre la existencia de la temida secta diabólica. En su informe, el inquisidor general Salazar concluye: no hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. Dicha investigación contribuyó a la definitiva abolición de las quemas de brujas en todo el Imperio español. La Inquisición podía haber causado un holocausto de brujos en los países católicos del Mediterráneo, pero la historia, una vez más, nos demuestra algo muy diferente. La Inquisición fue aquí la salvación de miles de personas acusadas de un crimen imposible.